La lámpara temblaba sobre el pergamino y la tinta parecía recién herida. Entre dedos manchados de polvo, un monje pasaba otra vez la misma página. No buscaba una historia bonita, buscaba algo que había sobrevivido cuando casi todo lo demás ardía. Y lo que encontró allí cambia por completo la forma en que muchos miran a Cristo. En los monasterios perdidos de Etiopía, lejos de las rutas fáciles y de los archivos oficiales, algunos textos siguieron vivos cuando en otros lugares desaparecieron. Se copiaron a mano, una y otra vez, como si cada letra fuera una brasa que no podía apagarse. Mientras tanto, en Occidente, muchos escritos antiguos fueron apartados, olvidados o destruidos. Ese contraste es el primer golpe. Aquí no hablamos de una simple diferencia de costumbres. Hablamos de una biblioteca salvada en el borde del mundo. Y en el centro de esa biblioteca está una sombra enorme. La Biblia etíope, junto con libros como el de Enoch, ha alimentado durante siglos una pregunta incómoda. Si estos textos siguieron circulando en silencio durante tanto tiempo, ¿qué parte de la historia fue dejada fuera a propósito? Piense por un momento en una iglesia excavada en la roca. Afuera, el viento golpea la piedra desnuda. Adentro, un copista inclina la cabeza sobre una mesa baja. La pluma raspa. Una vela humea. Nadie habla. Así se mantuvieron vivos esos escritos, no en palacios, sino en refugios de montaña, no en vitrinas, sino en manos pacientes. El libro de Enoch es el más inquietante de todos. No presenta a un Cristo doméstico, sereno y lejano. Lo rodea de fuego, de altura, de seres celestes y de una autoridad que parece venir de más arriba que el cielo mismo. Allí aparece la figura del Hijo del Hombre, no como un maestro entre hombres, sino como una presencia luminosa, ligada al juicio y al orden del universo. Es una imagen extraña y poderosa. Recuérdelo bien, la pregunta ya no es solo qué pasó con aquellos libros. La pregunta es, ¿por qué la imagen de Cristo se volvió, con el tiempo, más estrecha y más silenciosa? Porque no siempre existió una sola manera de contar esta historia. Al principio los cristianos leían, comparaban y discutían más de lo que solemos imaginar. Algunas comunidades conocían estos textos y los respetaban, pero a medida que la iglesia se hizo más grande, más organizada y más vigilada, el espacio para la diversidad se fue cerrando. Lo que no encajaba comenzó a quedar fuera. Lo que incomodaba desaparecía del uso común. Fue un filtrado lento y efectivo. Había que unificar, había que simplificar, había que dejar una versión clara, fácil de sostener y fácil de enseñar. Y en ese proceso, ciertos libros quedaron en la penumbra. Más tarde, decisiones eclesiásticas reforzaron esa separación. El resultado fue una fe más ordenada, sí, pero también más limitada. Como una antorcha que ilumina menos, aunque arda con más disciplina. Pero no todo el mundo aceptó ese recorte. En las tierras altas de África Oriental, la Iglesia Ortodoxa Etíope conservó un canon mucho más amplio. Allí, en lengua ge'ez, sobrevivieron libros que casi nunca aparecen en las Biblias más conocidas. Y no sobrevivieron por accidente. Sobrevivieron porque hubo hombres que copiaron sin descanso, generación tras generación, en monasterios perdidos entre montañas, donde el silencio era tan duro como la piedra. Imagínelo despacio. Un claustro estrecho, un atrio frío al amanecer, manuscritos envueltos en cuero, manos viejas corrigiendo una línea torpe trazada por un aprendiz. Afuera, el sol cae sobre riscos inmensos. Adentro, una palabra puede decidir si un texto vive o muere. Entre esos textos está la ascensión de Isaías. Su lectura abre otra puerta. Allí, Cristo no aparece simplemente como un hombre que nace, enseña y sufre. Se le presenta descendiendo por distintos planos del cielo hasta entrar en el mundo humano. No llega de golpe, baja, se reduce, se oculta. Y ese detalle lo cambia todo. La encarnación deja de parecer un instante aislado y se vuelve un descenso deliberado, casi ritual, a través del tejido mismo de la existencia. Eso es lo que inquieta a tantos lectores. Porque si ese descenso es real, dentro de la tradición etíope, entonces la crucifixión no es solo una muerte pública,
también puede entenderse como un choque entre fuerzas visibles e invisibles. Y la resurrección deja de ser únicamente el regreso a la vida, se convierte en una restitución, en el retorno de una autoridad que había sido velada. Aquí conviene detenerse un segundo. No estamos ante una rareza de museo, estamos ante una forma distinta de mirar el mismo acontecimiento central. Por eso algunos han visto en estas tradiciones antiguas una clave para entender por qué ciertos relatos resultan tan distintos entre sí. No todos describen el mismo Cristo con los mismos bordes. Algunos lo acercan a la tierra, otros lo elevan hasta rozar el misterio cósmico. Y esa diferencia no es pequeña, afecta al corazón de la historia. Con el tiempo, esas ideas quedaron apartadas del tronco principal en gran parte del cristianismo occidental, pero no murieron, se escondieron en copias, en liturgias, en bibliotecas vivas, y ahora han vuelto a aparecer justo cuando el mundo vuelve a mirar esas fuentes antiguas con ojos nuevos. No es casualidad que este interés resurja mientras cineastas como Mel Gibson preparan nuevas imágenes de la pasión, porque cuando una gran historia vuelve a la pantalla, también vuelven las preguntas que la rodean. ¿Fue todo más sencillo de lo que creemos? ¿O la versión más conocida es solo la superficie de algo mucho más vasto? En Etiopía, la respuesta nunca se apagó del todo. Los monjes la sostuvieron con tinta, con cuero, con paciencia. Eso es lo asombroso. Mientras imperios cambiaban y doctrinas se endurecían, ellos seguían copiando. Una línea más, otra página, otra noche sin dormir. Y ahí está el verdadero golpe de esta historia. La supervivencia no ocurrió en el centro del poder, sino en sus márgenes. Por eso, cuando hoy se abre uno de esos manuscritos, no se siente solo el peso de la antigüedad, se siente la posibilidad de que algo fue retenido, desplazado o encerrado durante siglos. No necesariamente para borrar la fe, quizá para encuadrarla, quizá para volverla manejable. Imagine ahora el último gesto de un escriba. Cierra el libro, sella el borde gastado, aparta la vela antes de que la cera caiga sobre el texto. Sabe que ese volumen puede desaparecer en cualquier momento, y sin embargo, lo guarda. Eso es lo que regresa hoy a la luz, no una curiosidad exótica, no una nota al margen, sino una tradición completa, preservada al borde del olvido, que obliga a mirar de nuevo la figura de Cristo, el papel de la Iglesia y la amplitud real de los primeros siglos. Y cuando todo se apaga, queda esa imagen final, un manuscrito oscuro, abierto sobre una mesa de madera, mientras la cera endurecida brilla como una herida seca bajo la última luz.